Bien, ahí tienen el material que corresponde a la tercera semana. En esta ocasión, los textos dialécticos. Seguimos aún dentro del tópico de la tipología textual DECO, ¿ok? La tipología textual DECO termina cuando abordemos, o terminará cuando abordemos el texto en inglés, ¿ya? Ahí encuentra su coto, su fin, su límite. Ahora nos corresponde estudiar los textos dialécticos, pero antes de adentrarnos en los textos dialécticos, tenemos que recordar qué son los textos argumentativos. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Porque los textos dialécticos son textos argumentativos. Así es que aquí tenemos que desplegar todo nuestro conocimiento, toda nuestra experiencia teórica en comprensión lectora y práctica en este rubro sobre la argumentación, ¿ya? Así es que evoquen ese contenido, recuerden todo lo concerniente a la argumentación en su formato textual. ¿Qué es un texto dialéctico? Es aquel que expone dos posiciones contrapuestas sobre un tema específico, generándose un debate o una controversia en torno al tema, objeto de estudio o de reflexión. Sí, pues estos textos han de ser subjetivos, porque esa es una característica de la argumentación. Tiene que expresar subjetividad. ¿Y por qué? Porque la persona que argumenta tiene que defender su posición, tiene que defender lo que piensa sobre determinado tema que resulta ser polémico, un tema polémico. Tiene que ser una temática polémica. ¿Y cuándo se genera una polémica? Cuando hay una posición a favor y una posición en contra, al menos. ¿Hay otras posiciones, por favor? Se puede decir que sí, una posición neutral, una posición indiferente, pero lo que en este caso nos conviene, más allá, al margen de las distintas posiciones que puede haber, lo que nos favorece, lo que nos conviene es identificar las dos posiciones que entran en conflicto, que son la posición a favor y la posición en contra. ¿Está bien? Eso es lo que nos interesa. Lo demás no nos importa. Así es que el tema tiene que ser controversial. Y como les dije la semana pasada, no, la clase pasada, ya, de esta semana, o hace unos días nada más, tiene que haber coherencia en los textos, ¿ya? Y por más que en estos textos haya dos posiciones, o sea, haya dos ideas principales, la coherencia pasa por la temática, ¿ya? Un ejemplo de este texto o de este tipo de texto podría ser aquel que expone una posición a favor y otra en contra, sobre la experimentación con animales. Eso es cierto, ¿no? El tema de la experimentación con animales es un tema polémico, en el sentido de que en estos últimos tiempos ha ganado mucha posición el animalismo. Em, am, asumo, me imagino que es producto, pues, de la cría de mascotas. Asumo eso, ¿no? No sé, la verdad, ahí sí expreso mi ignorancia, ¿no? El límite de mis conocimientos, de hace cuánto tiempo data el animalismo. Ah, pero, ¿qué es lo que sucede? No sé si ustedes han tenido o tienen mascotas, por ejemplo, un perro, ¿no? Y el perro es un animal que siente la ausencia de sus cuidadores, de sus humanos, de sus dueños. Em,
no pocos perros se sientan cerca de la puerta a esperar a sus dueños cuando estos salen de casa. Y cuando los dueños llegan, los dueños, vamos a llamarlo así, ¿no? ¿Ya? O sus humanos van a disculpar, ¿no? La expresión, si es que de repente les es chocante, ¿ya? Cuando los dueños llegan a casa, el perro pues menea la cola, hay quienes corren, no sé si ustedes han visto eso, corren alrededor del ambiente de la sala o de la casa, van y vuelven, saltan, se desmayan. Entonces, a- aparentemente tienen pues sentimientos, ya, aparentemente nos quieren, ¿no? O sea, y establecen los humanos una afinidad bastante profunda con las mascotas. Am, Así es que lo que menos uno quiere es que ese animal que vive con uno, con una en casa, pues es que sufra, ¿verdad? Es más, hasta parece que tuvieran derechos, ¿no? O sea, como nosotros los humanos tenemos derecho a un nombre propio, también se le impone un nombre propio a las mascotas, a los animales que son nuestras mascotas, se les impone un nombre, tienen derecho a la salud como nosotros, entonces cuando enferman no se le deja ahí, ¿no? A las fuerzas del azar, sino es que no recurre pues a buscar la forma de que se curen, de que se sanen, ¿no? Incluso de que se le intervenga quirúrgicamente si ello significa pues que va a mejorar, etcétera. Así es que el animalismo por ese lado ha ganado fuerza, ¿ya? Además, también esto tiene que ver en cierta medida con estos movimientos llamados veganismo, ¿no? El veganismo. El veganismo, a diferencia del vegetarianismo, ¿ya? Así lo es. ¿Ya? El veganismo, pues, defiende que los animales sean libres, que no sean esclavizados. Así es que rechazan todo aquello que significa, pues, esclavismo animal. Entonces, una mezcla de estas corrientes, de estos pensamientos, de estas líneas de pensamiento, es pues una oposición abierta a la experimentación con animales, porque los animales padecen, sufren, sienten, y en condiciones de laboratorio no son libres, son sometidos pues a diversas dolencias, ¿no? Se les induce a expresar pues anomalías genéticas, físicas, y por eso pues las personas se conmueven, ¿no? Sienten conmiseración con el dolor animal y se oponen pues normalmente a la experimentación con animales, ¿ya? Por eso es que en algunos productos, sobre todo en productos cosméticos, ¿ya? El rubor, ¿no? Aquellos cosméticos que se suelen utilizar, casi digo las mujeres, ¿no? Pero en estos tiempos los cosméticos pues son de uso general, con mayor énfasis en el uso femenino, ¿no? Entonces, algunos cosméticos pues llevan en la presentación eh, una leyenda en la que se indica que este producto no ha sido utilizado en animales, ¿ya? Porque los laboratorios que producen cosméticos utilizaban e incluso al día de hoy utilizan animales para probar la toxicidad o la inocuidad de sus productos antes de que lo utilicen los humanos, ¿ya? Es un tema controversial. Y obviamente habrá personas que sostengan que no hay problema, experimenten con animales, ¿no? Antes de experimentar con humanos, mejor es experimentar con animales. Ya, no vamos a caer en cuenta de que los animales sienten.
¿no? Tienen sentimientos, no, o sea, son animales. Algunos dirán incluso que son autómatas, ¿no? Son seres autómatas. Y así, bueno, eso en cuanto a la experimentación con animales, la virtualidad educativa. La virtualidad educativa. La virtualidad educativa se retrotrae desde la invención de las computadoras y la comunicación a larga distancia, ¿no? Em, Está bien en ciertos contextos. Bueno, no se trata de mí, sino de las posiciones que están a favor o en contra, ¿no? Habrá personas que estén a favor o en contra de la virtualidad educativa. De eso no hay ninguna duda, ¿ya? El problema es cuando se extiende demasiado en el tiempo, ¿no? El consumo de lácteos o en nuestra realidad social la modificación de la ley contra el crimen organizado, entre otros temas. Sobre todo la pena de muerte, ¿no? Debería de matar a los delincuentes. Es debatible, ¿no? Es debatible. Si de alguna forma las personas somos únicas. No sé, ¿ustedes qué pensarán? Pues la violencia es aprendida o es congénita. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se aprende a ser violento o se nace siendo violento? Es una muy buena reflexión, aunque les parezca a ustedes risible, porque lo que prima es que se aprende, ¿no? Se aprende, profesor, ¿no? Se aprende, sí, se aprende, puede ser, yo no digo que no, al respecto no se ha llegado pues a tener una idea concluyente al respecto, ¿no? Pero en los humanos es un poquito difícil de ver, ¿no? De apreciar. ¿Por qué? Porque las madres dan a luz normalmente a un neonato, ¿ya? O en su defecto a dos. Es raro, pues, que las madres den a luz a tres, cuatro, cinco neonatos, ¿ya? ¿A dónde voy con esto? Es que si ustedes han criado gatos o han criado perros, o han tenido de repente un establo con varias, ¿no? Con varios mamíferos, ¿ya? Vacas. Aunque las vacas dan a luz una nomás, ¿no? Los animales que al dar a luz, pues, se reproducen, ¿no? Grandes números. Por eso pongo el ejemplo de los gatos y de los perros. Es que vamos a concentrarnos en los gatos. Ya los gatos nacen con sus garras expuestas, ¿ya? No son retráctiles los primeros meses de su vida, ¿ya? Creo que durante el mes no es retráctil, ¿ya? Sus garras están constantemente expuestas. Nacen con los párpados pegados, porque asumo que sus globos oculares aún se encuentran en desarrollo. Y da la curiosidad que en los gatos hembras, al dar a luz, no todas las ubres producen leche, sino que algunas producen más, otras incluso no producen. Y esos gatos recién nacidos pelean entre sí por una ubre. Pelean entre sí y es una pelea encarnizada. Recuerden las garras expuestas. Apártate, sal y vence el más fuerte. Y siempre hay uno o dos gatitos que quedan al final, ¿no? Para amamantarse y obviamente ya no encuentran la suficiente leche, ¿no? Y son los gatitos mucho más enfermizos, ¿no? Los más débiles, los más enclenques. Normalmente son los que mueren primero, ¿ya? La pregunta es, ¿a quién les enseñó a ser violentos a esos animales? ¿No? ¿Quién les dijo, oye, mira, ¿sabes qué? Tienes que pelear por esa ubre, porque aquí hay una lucha por la sobrevivencia. ¿Mm? ¿O lo hacen instintivamente? ¿Ocurriría eso en el caso de los humanos? De nacer tres, cuatro, o sea, si fuera esa la norma. Mm,
hay que indagar al respecto, pues, ya hay que indagar al respecto. Entonces, esta conducta violenta, ¿no? Esta lucha, porque violencia significa eso, pues pelear, ¿no? Supone, es congénito, es adquirido. Wow, aún no se ha resuelto eso, jóvenes. Pero lo que piensa el común de las personas es que se aprende. Entonces, como se aprende, se debe aprender de la persona que ya es violenta, de la persona, ¿no? Que ya pues expresa su violencia. Por lo tanto, removiendo a esa persona de la sociedad, borrándola, suprimiéndola, ya no va a servir de ejemplo para el que está aprendiendo. Así es que hay que legalizar la pena de muerte, ¿verdad? Para que no sirva de ejemplo, para que las generaciones venideras no emulen a esa persona violenta. Ah, no sé, de repente, ¿no? Además que se piensa que muerto el perro rabioso y acabada la rabia, ¿no? Y ahí entra a tallar este razonamiento, ¿no? Si es que es una solución radical, dice, ¿no? Tenemos que ser radicales, radicales, dicen, ¿no? Hay que matarlos, ¿no? Y bueno, hay que tener cuidado ya con los conceptos. Popularmente hablando, sí, eso es ser radical, ¿no? Eso popularmente, ya hay que tener mucho cuidado entre lo popular y lo no popular, que en este caso podría ser filosófico, académico, científico, ya, matemático, qué sé yo. Eso no es radical, ya, sostener pues que acabado, ¿cómo es? ¿Cómo es? Muerto el perro, acabada la rabia, eso no es ser radical, jóvenes. No, esa es una medida extrema. Eso se le llama extremismo, ¿ya? Es una medida extrema y pues refleja lo que acontece en una determinada sociedad en determinado momento, ¿no? En un tiempo y espacio definidos, ¿no? Expresa pues una solución extremada ante una situación extremada, ¿no? Las personas obviamente toman esas decisiones porque hay una situación que ya escapa del poder, escapa de sus manos. Pero no es radical. ¿Por qué no es radical, profe? Por la misma etimología de radical, ¿no? Por ejemplo, en la época de la COVID, ¿no? Hacerle frente a este virus, ya el SARS, ¿no? Este nuevo tipo de, de virus, ¿no? Quienes le hicieron frente en los laboratorios fueron los científicos. Y para encontrar una o más soluciones, tuvieron pues que conocer la naturaleza del virus y conocer cómo es que se transmite ese virus, cómo funciona en nuestro cuerpo una vez que ese virus se instala en él, porque una de las naturalezas de los virus es que cristalizan en las situaciones atmosféricas y se reactivan cuando están dentro del organismo, ¿no es cierto? Eso lo deben saber ustedes por biología. Así es que es la gran discusión de si los virus son seres vivos o no son seres vivos, ¿verdad? Entonces, eso es ser radical, porque vas a conocer la naturaleza del problema, conoces las raíces del asunto. Entonces, en este caso, matar al perro que tiene rabia no es radical, porque para ser radicales en ese caso es conocer la naturaleza de la rabia. Saber si es un virus, una bacteria, qué organismo o qué entidad provoca la rabia. Y en función al conocimiento de la naturaleza de ese organismo, de esa entidad, pues proponer soluciones. Eso es ser radical, ir a las raíces del asunto, ¿ya? Am, Así es que en el caso de la violación, en el caso de la violencia, ¿cuál es su naturaleza? ¿Es una naturaleza adquirida o congénita? Porque la pena de muerte no es algo que sea
un invento nuestro, ¿no? O sea, es un asunto que se ha aplicado desde hace mucho tiempo y no por ello la humanidad ha encontrado soluciones a sus problemas mediante la aplicación de la pena capital. Bueno, ya me estoy extendiendo demasiado, creo, con este tema, pero esa es la idea, ¿ya? Esa es la idea. Eso es lo que ustedes deben tener en cuenta cuando se trata, pues, de temas polémicos, ¿ya? Características del texto dialéctico. Ah, y te voy a pedir algo, ¿no? O sea, que tengas bastante tolerancia, por favor. ¿Ya? Estos temas que estamos abordando acá son temas muy susceptibles, ¿ya? Son temas muy sensibles, pueden incluso afectar tu sensibilidad. Y lo normal, ¿ya? Lo normal es que cuando un lector siente que algo en la lectura les molesta, abandonan o rechazan la lectura. Te puede molestar el formato, el papel, ¿no? De repente un papel opaco no te gusta el fondo y rechazas el texto. De repente te gusta un papel mucho más claro, ¿no? Como un papel bond. Te va a agradar y vas a realizar una lectura un tanto menos complicada, ¿no? Menos, con menor cantidad de fricciones. De repente te gusta una fuente, ¿no? Te gusta el Times New Roman en vez del Arial o al revés. Y así pues, aunque ustedes no lo crean, esos detalles ya entran a tallar en la lectura. Y cuando un tema no te gusta, cuando un tema no te agrada, cuando un tema te molesta, puede producir rechazo en el lector. Abandona la lectura, se aburre, se duerme. Adiós. Adiós lectura. Y obvio, como nosotros no venimos de la nada, nosotros somos producto de nuestras vivencias, tenemos una posición sobre determinados temas. Tenemos posición, tenemos opiniones, ¿no? De las múltiples opiniones que puede haberse, que puede registrarse, tenemos nuestras propias ideas al respecto. Así es que se les solicita eso en estos casos de las lecturas dialécticas, que tengan mucha tolerancia, que sepan eh, colocarse en una posición de neutralidad. ¿M? Mm, Así es que en estos días, por ejemplo, el tema de la pena de muerte está pues sobre la mesa, ¿no? Es un tema bastante sensible, ¿no? Puede uno haberse visto afectado por este tema de la violencia, ¿no? Que pulula en nuestro alrededor. Y obviamente la amargura, el enojo puede empujarnos a pensar que la mejor solución, ¿no? Que la solución radical, que hay que ser radicales, ¿no? Que la mejor solución es ser radicales, aplicar la pena de muerte. Aunque ya te expliqué más o menos de qué va esto de radicalismo y extremismo, ¿no? Pero entonces vas a encontrar un texto en el que se defiende el derecho a la vida, incluso de un criminal, te va a molestar. Y vas a decir, este está hablando tonterías y media, ¿no? Como dicen los venezolanos, está hablando gamelote, ¿no? Es puro gamelote. O como decimos los peruanos, puras pavadas, ¿no? Y vas a rechazar la lectura. Así es que tengan tolerancia, ¿ya? Sean tolerantes en ese sentido. Características del texto dialéctico. Presenta dos textos argumentativos. Ahí está. O potencialmente argumentativos. ¿Sabes por qué ponen eso? ¿Por qué han escrito eso acá? Porque a veces encontrar textos dialécticos, o perdón, textos argumentativos breves es un poquito difícil, ¿ya? Mm, sí, sí. Lo que pasa es que hay textos expositivos que tienen toda la pinta de ser argumentativos, ¿ya? Sobre todo cuando se utiliza el razonamiento de una autoridad. Asumo que ustedes deben conocer el argumento basado en la autoridad, ¿no? El argumento que se basa en la autoridad.
Entonces, los textos expositivos también pueden presentar autoridades cuando exponen una noticia, ¿no? Según el ministro del Interior, que se supone que es un especialista en la seguridad interna del país, la violencia, llegará a su culmen, ¿no? Dentro de un mes, pero por los trabajos realizados, ¿no? Por los especialistas, esta irá en decremento, ¿no? Dentro de 2 meses, 3 meses. Al llegar al final de año, se normalizará. Bueno, imagino, ¿no? Es según el ministro del Interior, ¿no? Es una noticia, pero parece ya que va teniendo matices de argumentación. ¿Ya? Por eso es que aquí lo escriben así, ¿no? Potencialmente argumentativos. Es que lo que más abunda son los textos expositivos, ¿ya? Sí, lo que más abunda es la exposición. Por lo tanto, es lo que puede aparecer, ¿ya? No hay que ser así, ah, taxativos, mecánicos, ¿ya? Entonces se presentan dos textos argumentativos o potencialmente argumentativos que son disidentes en torno a un tema en particular, lo cual genera una discusión, ¿ya? ¿Qué más? Se debe considerar ambos textos argumentativos como componentes de uno solo, ya que están articulados por el tema, y esta vez están articulados por el tema, eso significa que hay coherencia, que ha suscitado la discusión entre ellos. Para hallar el tema de debate, es capital comprender los argumentos esgrimidos. Bien, hasta aquí creo la parte teórica, la parte pesada, ¿no? Porque para ser teóricos hay que ser bastante genéricos. Sí, hay que ser bastante, ¿cómo se dice? Abstrayente, ¿no? Claro, en el sentido de que hay que abstraer bastante, ¿ya? Y bueno, aquí vemos una tipología de textos dialécticos. Hay un texto dialéctico continuo que ya hemos sabido procesar, así es que no te va a tomar por sorpresa. Lo interesante creo está aquí, ¿no? En los textos dialécticos discontinuos. Son dos textos continuos, ¿ya? La discontinuidad se encuentra aquí. Mira, esto de acá. Esa línea verde se considera una discontinuidad en el desarrollo de una idea, ¿ya? Pero antes de entrar de lleno en esta temática, creo que es necesario compartirte los contenidos de una argumentación, de la argumentación, ¿ya? De la argumentación textual, en texto, en formato de texto, ¿ya? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Mm? ¿Qué hay en una argumentación en forma de texto? Ah, lo primero, el tema polémico. Lo primero, el tema polémico, el tema que genera un disenso entre las partes, ¿ya? Acuérdense de todos los temas polémicos que han podido ustedes detectar en la sociedad, ¿ya? Y hay que diferenciar esos temas polémicos de los temas problemas y de los temas así nada más en sentido lato, ¿ya? Esto es un tema polémico, ¿ya? Después, ante el tema polémico, los escritores han de asumir una posición, ya que puede ser a favor o en contra. Es lo que nos interesa. Concéntrate en ello, ¿ya? Una posición que defiende o ataca, ¿no? Que defiende, que hace apología o que lo refuta, ¿ok? Eso es lo que nos interesa. Enseguida, esa posición se tiene que traducir lingüísticamente en una idea, ¿ya? Que en el texto argumentativo es la tesis.
Y la tesis es la idea principal, ¿ya? Es la idea principal en todo texto argumentativo. Pero esa tesis no ha de aparecer solita. Esa tesis no ha de aparecer solita, sino es que necesita de un, un grupo, pues, de argumentos, ¿ya? En realidad puede ser uno o pueden ser varios argumentos, ¿ya? Y obviamente los argumentos, al acompañar a la idea principal, ya no van a ser idea principal, sino que van a ser ideas, bueno, esto es una idea secundaria, ¿ya? Así es. Esos son los argumentos. Hay toda una tipología de argumentos. Hay diversos tipos de argumentos. Lo que más predomina en los textos, ya, tanto de examen como en los de la pre, ya, los textos de la pre, son los argumentos de autoridad, argumentos de causalidad, esos dos sobre todo, ya. Mientras vayan apareciendo, los voy indicando. Después, en los textos dialécticos discontinuos puede haber contraargumentos, ¿no? Puede haber uno o puede haber varios. Igualmente son ideas secundarias, ¿ya? Dos, cuatro, cinco, seis. A ver, algo me estoy olvidando, porque son siete: tema, posición, tesis. Ujú. Argumento, contraargumentos. Ya. Bueno, ya si me voy acordando, a veces hay alguna que otra falacia, ¿ya? No siempre va a haber falacias. No siempre habrá falacia. Habrá, ¿ya? Ahí nomás. No siempre habrá. A veces hay, a veces no. Igualmente el contraargumento, depende, ¿ya? Pero lo que sí tiene que haber necesariamente es esto que está resaltado. Eso sí no puede faltar. Así que cuando realices lectura de estos tipos textuales, tienes que encontrar lo que está resaltado en amarillo. Sí o sí. Eso no es negociable, ¿ah? Por más que quieras leer rápido, ¿no? Profesor, quiero leer rápido, en un minuto, ¿no? Claro, menos de un minuto. Tienes que encontrar todo eso. A ver, profe, hágalo. Just do it, dices, ¿no? Teacher, just do it. Voy. El tema en discusión será presentado en un fragmento, en un texto. Y veamos, pues, la principal función de las redes sociales, aquí ya aparece un buen tema, ¿sí o no? El tema de las redes sociales, ¿ya? El tema de las redes sociales y su función son para crear y mantener nuevas relaciones sociales, comunicarse a cualquier hora, en cualquier lugar, con una persona que puede estar incluso en la otra punta del planeta. Ahí hay un punto, no, no, claro, hay un punto y coma que puede fungir de punto y seguido, ¿ya? Entonces ahí me detengo. Hasta ahora se ha presentado un tema que es sobre la función de las redes sociales. ¿Para qué sirven? ¿No? El objetivo, el fin de las redes sociales. El fin de las redes sociales. Primer tema, ¿no? A ver, ya. O bien, a dos calles de nosotros, sea un completo desconocido, un viejo amigo con el que, de no ser por las redes, habríamos perdido contacto. Ya. Bueno, todo eso, con razón se utilizó un punto y coma, ¿no? Porque el punto y coma significa que las ideas están conectadas, están entrelazadas. Así es que hasta aquí hay un tema, el fin de las redes sociales. Por otro lado,
ya el conector, jóvenes, préstenle atención a los conectores. Los conectores son muy importantes. Así como los signos de puntuación, los conectores no están ahí por rellenar, ¿no? No están ahí porque, no sé, al escritor, ¿no? Se le ocurre utilizar un conector para parecer más florido, ¿no? No, 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 están ahí por algo. Y esto, ya, este conector significa que voy a dedicarme a otro tema. O sea, el autor te está diciendo otro tema, ¿ya? Acerca de las redes sociales, es que las redes sociales son un terreno perfecto para la difusión de bulos e información o informaciones falsas, algo que está relacionado con las numerosas estafas que se llevan a cabo. Ya, listo. Punto. Aquí ya apareció algo preocupante, ¿ya? Hasta ese segundo punto, jóvenes, el texto es meramente expositivo. Y aquí te voy a presentar una máxima, ¿ya? Mira, en principio, los textos expositivos son neutrales, son objetivos, mejor tienden a la objetividad o neutralidad. Mientras que los textos argumentativos estos sí son subjetivos. Y el opuesto de neutralidad es sesgados o sesgados. Esto para que aprendas una palabra, ¿ya? ¿Qué es algo sesgado? ¿Qué es sesgado, profe? Enséñame, ¿ya? Si les gusta la cocina, sabrán que es un corte sesgado, ¿ya? Vamos a colocarnos en una horizontalidad. Una posición neutral es esta, así. Esa es una posición neutral, ¿ya? Mientras que una posición sesgada es la siguiente, así, o así. Eso es sesgado, ¿ya? Algo que presenta una oblicuidad. Si bien se inclina a la izquierda o bien se inclina a la derecha, ¿ya? Eso es ser sesgado, ¿de acuerdo? Bien. Y aquí viene la máxima, ¿ya? Eh, Todo texto argumentativo, ¿ya? Todo texto argumentativo es expositivo, ¿ya? ¡Guau! De repente en este momento ya tu cerebro ha explotado así, ¿no? No, no, tranquilo, tranquila, ¿ya? Obvio, ¿por qué? Te voy a escribir acá. Porque se exponen argumentos, pues, ¿ya? Por eso todo texto argumentativo es expositivo, porque se exponen argumentos. ¿Ya? En todo texto argumentativo se exponen argumentos, ¿ok? Ya. Hasta ahí vamos bien. Creo que no has volado, ¿ya? Tranquila, serénate. En cambio, los textos expositivos no llegan a ser argumentativos, ¿ya? Ese es el detalle. Esa es una máxima. Esto es algo que ustedes deben siempre tener en cuenta, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Porque este texto no está presentando argumentos en el sentido de que no nos está diciendo así directamente si el uso de las redes sociales, ¿no? Está bien o está mal, es bonito, es feo, es agradable, desagradable, ¿no? Esa valoración no aparece, pero al aparecer una problemática, ya en este caso bulos o informaciones falsas, ya que bulo significa una noticia engañosa, ya al unirse con el tema de las redes sociales es que de alguna u otra manera, veladamente hablando, subyacentemente el autor está deslizando una crítica
a las redes sociales, al uso de las redes sociales. ¿Está bien? Ya el autor, pues al referirse a estas numerosas estafas, está presentando una problemática, ¿no? Y por eso es que este texto no tiende tanto a la objetividad, sino que tiene una tendencia hacia la oposición del uso de las redes sociales para esta finalidad. Mientras sirva, seguramente el autor en algún momento podría llegar, ¿no? Mientras sirva para la mera comunicación entre amigos, ¿no? Que estén cerca o a distancia, está bien, ¿no? Mientras no haya, pues, estafas, bulos, informaciones falsas, va a estar chévere, ¿no? Pero si hay eso, se va a oponer. ¿Ves? Más o menos ese es el razonamiento, ¿ya? Además, ¿qué significa este conector? Que lo que va a primar en esta lectura es esta preocupación sobre las estafas, bulos e informaciones falsas, ¿ya? O sea, le va a añadir más información a este último tema, ¿ya? De las redes sociales y el uso indebido que se hace de estas. Además, llega más lejos y más rápido que la verdadera, algo que cabe destacar. ¿Por qué? Porque es un tema preocupante. Ah, acá está, ¿ves? Ya está. Te dije, ¿sí o no? El autor tiene que expresar su preocupación y ahí está la palabrita clave. Es un tema preocupante. Tenía que decirlo el autor. Listo. Ya, ahora sí, el texto ya tiene pues un sesgo, ¿no? Para él puede ser preocupante, pues, ¿no? Para otras personas de repente no lo sea. Pero, profe, ¿a usted le gusta leer bulos? ¿Le gustaría que le estafen? Es una problemática, pues. Es una problemática, acuérdense, es un tema problema. Esto es un tema problema, ¿ya? Y esto pues puede pues generar discusión. Mientras haya discusión, mm, puede funcionar. Acuérdense de esto de acá, acuérdense, potencialmente argumentativos. O sea, en potencia, hay un germen ahí de discusión, ¿ya? Por eso está ahí la información entre paréntesis, les dije, jóvenes, ¿ya? Mientras genere cierta discusión, cierto debate, puede funcionar como un texto argumentativo, ¿ya? Del que cada vez se realizan más estudios. Ya está. Entonces, este texto es un texto, pues, en el que lo principal aparece en la parte final, ¿ya? En la parte final aparece lo más importante. Los conectores me indican ello, pues, ¿no? O sea, lejos, más allá de lo que se ha presentado inicialmente, ¿ya? Al autor le interesa esto, ¿no? Por otro lado, esto, o sea, esto es lo bueno, pero también te presento lo malo, ¿ya? Así es. Entonces, ¿verdad? Siempre esto, ¿no? El uso indebido de las redes sociales. El uso indebido de las redes sociales, ¿ya? Entonces aquí el fin de las redes sociales es el uso debido, ¿no? El uso que sí se debe permitir. Y en la parte final está pues el tema de el mismo tema, ¿ya? Está el mismo tema. Ya en la parte final está el uso indebido de las redes sociales, pero como un tema preocupante. Como un tema preocupante. Por eso te dije que en la parte final está la carnecita, está lo que tiene mayor jerarquía, debido a que el uso indebido de las redes sociales aparece en dos oportunidades. ¿Ya? Ahí está, no lo dudes. Y este tema que es bastante neutral, pues aparece una sola vez, aparece y desaparece, ¿no? O sea, dos es más que uno, no lo dudes. Así se procesa, profe, así tienes que entenderlo, por favor, créeme, esto es para el examen, ¿ya? Vamos a la primera pregunta. La discusión de ambos textos es sobre qué.
de ambos textos. O vamos a modificar esto, ya la discusión o la problemática, ¿no? O el tema de preocupación, principalmente, ajá, eso es, siempre así, principalmente, el tema de preocupación expuesta en el texto, el tema expuesto en el texto es sobre, ¿ya? El tema de preocupación expuesto en el texto, el tema preocupante, ¿no? Es sobre, ya está. Entonces, al aparecer aquí principalmente, esto significa pues que es de jerarquía, ¿cierto? O sea, es global. Sí, global. No te olvides, eso es algo que ya debes realizar así de inmediato, sin dudar, ¿ya? Las consecuencias del mal uso de las redes sociales, de las redes. Acá hay que ser bien, bien exigentes, ¿ah? Profe, se sobreentiende que es las redes sociales. No, no, no puedes pensar así, ¿ah? Tiene que aparecer. ¿Por qué? Y a veces es algo que no hemos hecho acá. Palabras clave, ¿no? Palabras clave. Eso es importante. Palabras clave, ¿ya? Redes sociales, ¿ya? Y su uso indebido. Indebido, o sea, que sirve para estafar, para engañar, ¿no? ¿Ya? Uso indebido. Uso indebido de las redes sociales. Listo. Entonces aquí, ¿qué falta? Sociales, pues. ¿Sí o no? Y no es, pues, no es. Esto es una alternativa o un distractor bastante especioso, ¿ya? Bastante engañoso. Y esto de aquí incluso es incoherente. Así tal cual es incoherente, ¿no? Claro, me vas a decir, pero profe, totalmente incoherente, no. ¿Sabes qué? Ya, es inatingente. ¿Por qué? Lo toca en un punto, en el punto de las redes sociales, pero de ahí se aleja. Eso significa inatingente, ¿no? Que al menos lo toca en un punto, pero de ahí se aleja. ¿Ya? Es un tipo de incoherencia, ¿ya? Al fin y al cabo es un tipo de incoherencia, ¿ya? Incoherente, así. En el texto es redes sociales. Pero, profe, esto no se puede confundir, jóvenes. De repente es un texto sobre pesca en alta mar, ¿ya? O pesca en las orillas del mar, cuando se utilizan redes, ¿m? ¿Qué sé yo? Entonces se descarta. B, la pertinencia del uso de las redes sociales. ¿Es el uso de las redes sociales pertinente o impertinente? Ya. Aquí el fin de las redes sociales es un uso bueno, ¿no? O sea, esto es bueno y esto es malo, ¿ya? Entonces se puede decir que aquí es pertinente y aquí es impertinente, ¿cierto? Impertinente, ¿ya? Entonces, profe, esto no excluye la impertinencia, lo supone, lo incluye, no lo excluye, lo supone. Pero si no te convence, vamos a la alternativa C. Los motivos de la realización de noticias falsas. A ver, te reto a descubrir dónde están los motivos de las noticias falsas, de las informaciones falsas, de los bulos. A ver, ¿quién lo encuentra? ¿Hay o no hay?
Ya saben ustedes, ¿ya? La respuesta. La respuesta es que no hay, pues. No hay, no hay. Y si no hay, ¿qué es? Incoherente, ¿sí o no? Según el criterio de incoherencia, descarto inmediatamente esta clave. Y la única que queda, la mejor, es esta. Es la mejor, ¿ya? Bien, ya está. Oye, pasé por alto la palabra, ¿no? Que se evaluaba. Punta. A ver, tengo que ir hasta aquí. La principal función de las redes sociales es, la principal función son, no sé, de repente ya. La principal función de las redes sociales es para crear y mantener nuevas relaciones sociales, ¿ya? Ah, comunicarse a cualquier hora, en cualquier lugar, con una persona que puede estar incluso en la otra punta del planeta, allá en el otro extremo, ¿no? En otra parte, ¿ya? Puede ser extremo, en otra parte, localización, lugar. Ya tengo la idea. Vamos acá, a ver. ¿Qué denota? Lado opuesto, lado destacado, lado altísimo. Destacado, ¿por qué destacado? O sea que en la parte en la que me encuentro es una parte deprimida y en el otro lado es destacado. ¿Por qué destacado? O sea, no hay justificación para destacado, ¿ya? Y altísimos, altísimo, así como está. O sea, yo me encuentro en un lado alto y la persona con la con la que me comunico se encuentra en una parte mucho más elevada. No tiene razón de ser. Por lo tanto, la mejor es lado opuesto, ¿no? Al otro lado. Sí, pues. Lado opuesto, en una palabra. Ay, eso, profe. Sí, la palabra es antípodas, que se encuentra en los antípodas. Los antípodas, apréndete esa palabrita, ¿ya? Los antípodas significa en la posición contraria u opuesta, ¿ya? Una palabrita muy usual cuando se habla de argumentación, ¿no? Esa persona se encuentra en los antípodas, ¿no? De tal otra persona. Los antípodas. ¿Sabes por qué se llama antípodas? ¿Quieres saber? No, siga con la clase. Ya mejor no te digo nada. Siguiente lectura, ¿ya? Este es un texto dialéctico discontinuo. Profe, ¿por qué no le encontró la tesis? Primero el tema polémico, sí tenía, ¿no? Tenía un tema polémico aquí, pero no era demasiado, pues, argumentativo, ¿ya? Y esto es el contenido de un texto argumentativo, ¿ya? Aquí básicamente se presentó una problemática y los temas problemas son potencialmente argumentativos, no son enteramente argumentativos, pero lo hemos podido procesar, ¿ya? Lo hemos podido procesar sin ningún problema. Entonces vamos ahora con esto. A ver, texto A. Las máquinas programadas con algoritmos de inteligencia artificial
pueden procesar grandes volúmenes de datos a una velocidad asombrosa. Punto. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Las máquinas programadas con algoritmos pueden procesar. Ya. La capacidad de procesamiento, ¿no? De las máquinas con inteligencia artificial. Ya, ese es el tema. Hasta ahorita no hay nada problemático. Hasta ahorita el autor está siendo neutral, ¿no? No hay nada, creo yo, que genere una controversia. Estas máquinas pueden aprender y adaptarse a través de datos y, por lo tanto, son menos propensas a cometer errores en comparación con los humanos. ¿Ya? ¿A dónde quiere llegar? Esa es la pregunta, ¿no? ¿A dónde quiere llegar con esto? Ajá, entonces fácil, ya creo que antes de llegar al punto final yo ya sé ya qué va a querer decir, ¿no? Y creo que nos damos cuenta de ello, ¿no? Va a sostener que pues en las industrias, ¿no? En la producción masiva, pues se deben implementar máquinas programadas con inteligencia artificial, porque estos no cometen en menor medida errores. En cambio, los humanos se equivocan más y hay que reemplazar a los humanos. A ver, esto se traduce en decisiones y operaciones más rápidas y precisas, especialmente en áreas como diagnósticos médicos, análisis financiero y más. Otra vez, este texto no ha sido enteramente argumentativo y me apena eso, porque no debiera ser así en realidad. En realidad no debiera ser así. Pero ya, o sea, no hay problema. Estamos nosotros preparados y preparadas, ¿no? Estamos nosotros y nosotras preparados y preparadas para procesar los textos, ¿ya? Sí, pues, una característica, ¿no? De las máquinas con inteligencia artificial, ¿ya? ¿Cuál es esa característica? Que cometen menos errores, ¿ya? Aquí. Entonces, aquí, la parte final. Vamos acá. El tema que domina aquí, o lo que predomina aquí es la idea, ¿ya? Es que las máquinas con inteligencia artificial cometen menos errores. Y ahí con eso seguramente, pues, se quiere defender que puedan reemplazar a los humanos en muchas actividades, ¿ya? A ver, texto B. Es indiscutible que la inteligencia artificial ha llevado a la automatización de ciertos empleos, ¿ves? Era, era natural que se decante por ahí la lectura, que se incline ya por esa problemática, por esa preocupación, ¿ya? Sí, pues las máquinas con inteligencia artificial al cometer menos errores deberían reemplazar a los humanos, particularmente aquellos que son altamente repetitivos, ¿ya? En las que hay que producir copiosamente un producto. Y ese producto debe tener exactamente las mismas características, ¿no? Por ejemplo, yo compro este celular, ¿no? Y por determinadas características, y de repente estas mismas características es lo que 1000 personas más quisieran tener. Así es que las 999 copias de este celular deben tener exactamente las mismas características. No puede tener una más y otra menos. Así es que ahí no puede haber pues un margen de error. ¿Te das cuenta? Esto ha creado inquietudes sobre el desplazamiento laboral. Ese es el tema, pues, el desplazamiento laboral en algunos sectores, ¿ya? Ahí está el tema. El desplazamiento laboral, ¿ya? Producto de la implementación de las máquinas con inteligencia artificial, ¿no? Que sería pues una revolución industrial más de las que ha habido, ¿no? Al respecto, pues, no sé si ustedes han escuchado sobre el movimiento ludita, los luditas, ¿no? Que pues se rebelaron contra la automatización
de las fábricas en la primera revolución industrial que hubo, ¿no? Así es que, ¿qué es lo que hacían los luditas? ¿Ya? Los luditas, pues, destruían las máquinas porque veían en las máquinas su desgracia, ¿ya? Entonces, destruían, entraban a las fábricas y destruían los telares, ¿no? Entonces, que no sea raro que en estos días, pues, haya una oposición a los robots, a las máquinas, ¿no? Con inteligencia artificial, y que incluso llamen, ¿no? A la destrucción de estos ingenios, ¿ya? Además, conector. Eso significa que va a predominar esto de acá, ¿ya? Eso va a predominar. Además, implementar soluciones basadas en inteligencia artificial desde la adquisición del hardware, eso debió estar en cursiva, debió haber estado escrito en cursivas, hasta la formación de personal son costosos. ¿Mm? Esto le va a gustar pues a una persona que emprende, ¿no? Un negocio, obvio. Lo que menos quieres es gastar, ¿sí o no?, en empleados o empleadas, ¿cierto? Entonces, un robot eficiente te va a salvar, ¿ya? Mayores ganancias. Además, ese robot no se va a quejar, no va a ser comunista, no va a reclamar sus derechos, no va a decir, oye, 8 horas, pues, y 1 hora de almuerzo, ¿no? No va a decir, I have to take a nap. No va a decir, no, no va a decir, hoy quiero descansar un ratito, o me he enfermado. El robot no va a decir, me he enfermado, jefe, no voy a ir a trabajar. O el robot no va a decir, jefe, estoy gestando, estoy embarazada, ¿no? Y ya pues, ¿no? En periodo gestacional, un mes antes, un mes después, ¿sí o no? Pero igual me tienes que seguir pagando, así no produzca. ¿Ves? Eso no va a suceder con los robots. ¿Y qué va a pasar con nosotros los humanos? Buena reflexión. Ya lo veremos más adelante. Pero terminemos la lectura. Estos a menudo actúan como una barrera, especialmente para pequeñas empresas. Bueno, las pequeñas empresas, ¿en qué sentido? A ver, además, implementar soluciones basadas en la formación de personal, ¿ves? La adquisición de hardware, todo esto es una barrera, ¿no? Para las pequeñas empresas. A una pequeña empresa, pues les conviene tener, ¿no? Máquinas con inteligencia artificial para la producción, ¿no? Sí, pues, puedo decir, aquí hay una problemática, ya has visto, ¿no? El desplazamiento laboral. Ya, aquí se puede sostener entonces que en el texto A hay una apología, ¿no? El texto A es una apología de las máquinas con inteligencia artificial, ¿ya? Y el texto B se puede sostener que es una oposición a la implementación, ¿ya? O al desplazamiento laboral, ¿no? Y aquí la posición sería contra el desplazamiento laboral, ¿sí? Aquí hay una oposición al desplazamiento laboral. El desplazamiento laboral, o sea, las máquinas con inteligencia artificial representan un peligro para los trabajadores. Es lo que se ha sostenido ahí básicamente. Ya para la clase trabajadora, la implementación o la automatización de los centros de producción, eso es, los centros de producción con máquinas de inteligencia artificial, pues es un riesgo, es un peligro. Ya está. En el texto a favor de las máquinas con inteligencia artificial y aquí en contra. Vamos acá. Primera pregunta. Medularmente, medularmente,
Eso es principalmente, ¿ya? Eso es global, global, ¿ya? Es global. La polémica entre ambos textos se centra en lo bueno y lo malo de la inteligencia artificial en el sector económico. Lo bueno y lo malo, ya hasta ahí está bien. De la inteligencia artificial está muy bien en el sector económico. Puede ser, ¿ah? La verdad es que puede ser. A ver, ve, a favor, se centra en a favor y en contra del desarrollo. Ya, aquí falta la palabra clave, pues, ¿no? Falta la palabra clave. Y este tema de aquí, el desarrollo de la tecnología, es un tema incoherente, ¿ya? Eso no hay en el texto. Ese tema no está abordado en el texto. En el texto, lo que se aborda es la inteligencia artificial, ¿ya? La inteligencia artificial y lo que significa la inteligencia artificial para la clase trabajadora, ¿ok? La clase, el segmento, como quieran llamarlo, jóvenes, no sean problemas. Problema no es el nombre, ¿ya? Entonces se descarta. Y las ventajas y desventajas, o sea, lo bueno y malo, muy bien, de la inteligencia artificial. Ya. O hay dos buenas claves acá. Ay, ay, ay. Bueno, potencialmente hablando, puede haber doble alternativa. A ver, déjame descartar una. O ayúdenme ustedes en el razonamiento. Sector económico. Profe, ¿no sería la A? Mm, eso es justo lo que estoy evaluando, pues. ¿Qué me desanima de sector económico? Es demasiado vaga la expresión, o es demasiado vago el tema. Sector económico alude, wow, a bastante, pero aquí no aparece, pues, no hay, ¿no? A pesar de su vaguedad, ¿ya? Al menos le puede dar en un punto, ¿sí o no? Lo que en el texto predomina es la producción, el sector producción, ¿verdad? Es la producción, ¿ya? Pero en C no aparecen las ventajas y desventajas de la inteligencia artificial. A ver, veamos acá. Los empleos, eso es sector económico, sector laboral. El problema es que no aparece, pues en C no hay más información. Esto es demasiado, mucho más bajo. Es mucho más bajo. Sí, yo creo que sí. Vamos a quedarnos con avión, ¿ya? Si les dicen que es otra, no le crean, ¿ya? Lo bueno, ¿cómo se puede defender? Lo bueno es que la inteligencia artificial, claro, aquí dice lo mismo. En todo caso, descarto esta, ¿ya? Porque se haya incluida, ¿no? Está incluida. Ya por el criterio de inclusión, descarto la alternativa C. Lo bueno son las ventajas, ¿sí o no? O sea, eso está en el texto A, ¿verdad? En el texto A se expone que estas máquinas no se equivocan, ¿verdad? No cometen errores, ¿ya? Eso es lo bueno, claro. Y además son veloces, ¿no? Son veloces, cometen menos errores, ¿ves? Más rápidas y precisas, ¿te das cuenta? ¿Ya? Entonces eso es lo bueno. Y lo malo
Lo malo se encuentra en el texto B, o sea, las desventajas. ¿Sí o no? Lo malo es que va a desplazar pues a los trabajadores, ¿no? Va a haber menos puestos de trabajo porque un robot con inteligencia artificial pues va a producir tanto de repente como 10 personas. Como te dije, solamente va a necesitar su mantenimiento. Ujú. No va a necesitar vacaciones o hasta que se desgaste el robot, pero va a ser reemplazable. ¿Ves? Se va a reemplazar por otro robot que tenga las mismas características o incluso, como la tecnología avanza, con mejores características. Entonces, sí, hasta ahí está bien. Y además, inteligencia artificial, ese tema está ahí. En el sector económico, como te dije, tiene varios significados, ¿no? Puede ser producción de alimentos, puede ser, qué sé yo, ¿no? Producción, distribución, pero al menos le va a dar en un punto, que es el sector de los empleos, el sector trabajo. Entonces, avión es la mejor, ¿ya? Sí, está bien, no lo dudemos. Número 2. Del texto A se deduce que las máquinas programadas con inteligencia artificial tuvieron una instalación robótica. Las máquinas programadas con inteligencia artificial tuvieron una instalación robótica. Ah, claro, acá dice las máquinas programadas con algoritmos. Claro, programadas. Esto es pasivo, ¿sí o no? Entiendan que los participios pueden significar pasividad, ¿no? Esto es algo pasivo. Y algo pasivo supone la otra parte activa. ¿Y quién es la parte activa? La persona que ha programado, pues, esto de acá. Ya, entonces, tuvieron una instalación robótica. No necesariamente. Aquí vamos a utilizar el criterio de no necesariamente, porque de repente tuvieron una instalación humana, o sea, fueron ensamblados por humanos, ¿ya? No necesariamente. Entonces, se descarta. Las máquinas programadas con inteligencia artificial fueron realizadas por los humanos. Ah, ya estos serían los activos, pues, ¿no? ¿Quiénes lo programaron con algoritmos? Puede ser humanos. Puede ser, ¿ya? A ver, si no me convence C, tiene que ser B. Y las máquinas programadas con inteligencia artificial pueden ayudar solamente en el área de salud. A ver, ¿dónde dice solamente aquí? Y el sector salud apareció acá, en esta última parte, ¿sí o no? Ahí tiene que decirse o indicarse solamente. ¿Dónde dice solamente? Y aprende ese criterio. ¿Ah? ¿Hay o no hay? No dice, profe. No hay, pues. Ahí se indica que especialmente. No dice únicamente, no dice solamente, no dice exclusivamente, especialmente, o sea, con mayor énfasis, ¿no? O sea, básicamente, pero secundariamente en otros sectores, ya principalmente en diagnósticos médicos, análisis financieros, principalmente y secundariamente en otros, ¿ya? Entonces aquí es una exclusión falaz, ¿ya? Vamos a llamar así a este criterio. Es demasiado exclusivo, exclusión falaz. Así como hay una generalización falaz, hay su contraparte, la exclusión falaz. Exclusión falaz. Y se descarta, pues. ¿Ok? En el texto tiene que decirse. Si no se dice, si no se excluye en el texto, no es la clave. ¿Ya? Y bueno, no hay otra. Tiene que ser Barco.
Jóvenes, todos estos criterios de no necesariamente, de exclusión falaz, de inclusión, eso es algo que ustedes deben ir tomando nota, ¿eh? ¿Ya? Acuérdense, ya hemos procesado el texto, procesamos la pregunta y procesamos las alternativas. Y en las alternativas hay una sola clave que es la correcta y hay distractores que acompañan a la clave correcta. ¿Ya? Y los distractores se descartan, porque así como me preguntaron, ¿no, profesor? Entonces aplicamos aquí el criterio del descarte, claro, pero un descarte sustentado, un descarte razonado, metódico, no es porque se me antoja, creo yo, no, no, no. Aquí está bien, bien demostrado por qué se descarta una alternativa y no se elige. ¿Ya? Y esos son los criterios: inclusión, vaguedad, ambigüedad, exclusión falaz, generalización falaz, incoherencia aquí, ¿no? Y la incoherencia, que es bastante fuerte, y así sucesivamente, ¿ya? Ténganlo en cuenta, por favor. Eso es algo que ustedes deben ir anotando. Y tres, según el texto B, si los implementos de la inteligencia artificial fueran baratos, ¿dónde está? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Acá. Hasta la formación son costosos. Ya, la implementación de soluciones basadas en inteligencia artificial, desde la adquisición de hardware, ya son costosos. Claro, eso va a ser una barrera para las pequeñas empresas, ¿sí o no? Ya, esto es causa y esto es efecto. ¿Te has dado cuenta? Por leer rápido, yo lo había pasado por alto. Es que no lo he analizado. No he ido tema por tema, si te has dado cuenta. Y ahí está. Acuérdate de tu profe, ¿no? El profesor por ir muy rápido, por no analizar tema por tema, pasó por alto este detalle. ¿Ves? Aquí hay una relación de causalidad, causa y efecto. Como es costoso, es una barrera. O sea, si fuera más barato, ya no sería un óbice, ya no sería una barrera. Ah, ¿ves? Es una relación directa. Entonces aquí, si fuera barato, si fuera barato, ya no fuera costoso. Allá pues entonces aquí sí cambia, el efecto cambia, ¿sí o no? Cambiamos la causa y el efecto cambia o se mantiene. Cambia, porque es directo, ¿sí o no? Cambia. Claro, pues entonces vamos a elegir una alternativa en la que se exprese ese cambio. Los empresarios de la inteligencia artificial caerían en quiebra sin recuperación. ¿Qué criterio utilizarías? El NN, ¿sí o no? No necesariamente. De repente le seguiría yendo bien. O de repente tendrían pérdidas, pero no al punto de llegar a la quiebra. O de repente quebrarían, pero tendrían recuperación, ¿no? Le podrían amamantar las ubres al Estado, ¿sí o no? Podrían pedirle plata al presidente, de repente tengan un gancho ahí, ¿no? Haya corrupción. Y ya. Entonces descartamos la clave A. B, las pequeñas empresas podrían desarrollarse favorablemente. Ya no serían una barrera, ¿sí o no? Y al no ser una barrera, tendrían el camino llano. Ya no habría una oposición, una obstrucción, ya no habría, ¿no? Habría una fluidez. Entonces, hasta ahorita estaba ganando. Y C, ¿qué criterio es esto? Ya la sabes, ¿ah? Todas las compañías se aprovecharían en obtenerlas, incluso de inmediato. Cuando aparezcan estas expresiones de inmediato, rápidamente, lentamente, ¿no? Duda. Y hay doble criterio todavía, ¿ya? Esto de aquí de inmediato, no necesariamente, ¿ya? No necesariamente, porque podría ser lento, gradual, progresivo, ¿ya? No necesariamente de inmediato. Y por acá hay una
generalización falaz. Entonces, doblemente esta alternativa se descarta. Y solamente queda arco. San se acabó, San se acabó. Tomen nota. Ya, entonces dejaré de compartir este material y voy a compartirles el material de, de Word. En un momento mientras lo busco, ¿sí? Por favor, paciencia. Patient, just a little patient. Sí. Ya, ahí está el material, ¿cierto? Texto dialéctico, empezamos siempre con una parte teórica. Va a ser importante que nuevamente revisen esta parte teórica. Texto dialéctico continuo, el discontinuo, ya saben. Los contenidos, ¿ves? Ah, sí, eran 6, ya. Ahí están los contenidos. Y esto es interesante. Tipos de argumentos por analogía, por generalización, por signos, por causa y efecto, criterio de autoridad e incluso la tipología de falacias. Esto les va a favorecer bastante. Argumento ad hominem, ad baculum, ad ignorantiam, verecundiam ex populum, nausea antiquitatem, hoc ergo propter hoc. Estos nombres
petición de principio, hombre de paja, el argumento o la falacia del pez rojo. Hay varios tipos de falacia, ¿ya? Estos son los más, creo, los más utilizados. A ver, vamos a este texto. A ver, texto dialéctico continuo. El presunto holocausto. Ah, ya empieza con la pierna en alto. ¿Ah? De inmediato, o sea, de entradita, el autor está siendo así, ¿no? Contundente, ¿ya? No está dejando, pues, ningún ápice de duda con que este va a ser polémico, ¿no? Presunto holocausto. Para él, el holocausto no necesariamente existió. Ahí de entradita nomás, ¿ah? Frente a otras personas que hacen referencia, pues, a que el holocausto sí existió, ¿no? Contra los judíos, ya está, polémico de polémicos. Es solamente un burdo montaje propagandístico sin ningún rigor. Ya está, pues. De inmediato el autor está desarrollando una posición en contra, ya en contra del presunto holocausto, holocausto judío. Así es una propaganda. Si había tantas personas muriéndose, ¿por qué no se fueron a otro lugar? Wow, tómenlo con tolerancia. De repente entre ustedes haya alguna persona de ascendencia judía y esto les pueda parecer pues hiriente, ¿no? Pero como se dice, siempre es bueno conocer al enemigo. ¿Ya? Conoce a tu enemigo, conoce cómo piensa, cómo actúa, ¿ya? ¿Qué dice, qué no dice? De esa manera, pues vas a poder derrotarle mejor. Así es que si había tantas personas muriéndose, ¿por qué no se fueron a otro lugar? Así como en Perú, ¿no? Hay tantas personas muriéndose, siendo asesinadas, ¿no? ¿Por qué no nos vamos, jóvenes? ¿Por qué no se van? No se van del país, ¿no? Ya. Claro, como si fuera tan fácil, ¿no? Soltar todo y largarse. Además, todos los supuestos testigos son unos embusteros antialemanes. Ya, ¿qué es lo que está proponiendo acá? Acá va un argumento, ¿no? Argumento uno. Si había tanta gente muriéndose, ¿por qué no se fueron? Bueno, no se fueron porque no moría mucha gente, pues, ¿no? Es su argumento, ¿no? De causa-efecto, causalidad, ¿ya? Además, todos los supuestos testigos son unos embusteros antialemanes. Sus puntos de vista simplemente no son válidos, pues servían para la propaganda judía, ya eran marionetas. Ese es argumento número dos. ¿Sí o no? ¿Cuál es la tesis entonces, profe? La tesis es que el holocausto judío no existió, pues. Ya está. Cuando el texto es así de argumentativo, neto, 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 la posición, la tesis, se descubren en empezando nomás, en comenzando el texto nomás. Sí, eso es lo bueno, ¿no? Por eso hay que rezar, ¿no? Hay que pedir porque te toquen los exámenes textos netamente argumentativos. Pues como vimos en el caso anterior, ¿no? En los casos anteriores, cuando no son netamente argumentativos, cuando son potencialmente argumentativos, hay que llegar hasta el punto final para razonar. No, aquí sí, de inmediato. ¿Ya? Y ya apareció, mira, el solamente, ¿no? Acá aparece el todos, ¿no? Todos los testimonios no son más que rumores, rumores, son rumores, no le hagas caso, ¿no? Son rumores que alimentan la conocida maquinaria de propaganda contra el pueblo alemán, que nos queda claro, siempre ha sido un pueblo pacífico, siempre, mira, siempre, ¿no?
por lo que es imposible que hayan cometido malas acciones, ¿ya? Aquí se apela a la naturaleza del pueblo alemán, ¿no? Que es un pueblo pacífico. Es imposible que ellos hayan sido malvados contra los judíos. La propaganda ha contaminado con odio las mentes de miles de jóvenes que creen equivocadamente que las muy justificadas acciones realizadas en tiempos de guerra por parte del ejército alemán pueden ser consideradas crímenes contra la humanidad. Y aquí está uno de sus argumentos más fuertes, ¿ya? Uno de sus razonamientos más fuertes, ¿ya? ¿En qué consiste su razonamiento más fuerte? Consiste pues en que si hubo matanza, ¿no? Ya si hubo matanza, ya hubo muerte de judíos, sí, pero se justifica, ¿no? Sí, se justifica. ¿Cómo es eso? ¿Cómo justificas la muerte de las personas? Es que eran tiempos de guerra, eran tiempos de guerra, ¿ya? Y, y en el amor y en la guerra todo vale, ¿cierto? Así es, todo vale. O sea, no hay que confundir una época pacífica, ¿no? Así como en el Perú, por ejemplo, no hay, hay paz, ¿no? Está pacificado el asunto, entonces no se justifica la muerte, ¿no? Por dinero, no se justifica. Vivimos en paz, ¿verdad? Entonces, si viviéramos en guerra, pues, ¿no? Bueno, pero ahí está, o sea, y no lo digo yo, lo dice el autor, no es mi texto, por si acaso, pero no, las muy justificadas acciones en tiempos de guerra, o sea, en una guerra lo normal se vuelve anormal y lo que es anormal deviene en normal, ¿ya? Por parte del ejército alemán, no por parte del pueblo alemán, ¿no? O sea, pueblo es una cosa y ejército es otra cosa. Ah, está haciendo una diferencia metafísica, ¿no? De lo que es pueblo por un lado, ejército por otro lado. Ya está. Se demuestra así, para esta persona está demostrado, o sea, está convencida esta persona que toda la cuestión del holocausto judío es pura propaganda política. Creo que es un momento de cambiar nuestras ideas sobre lo ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial. Esta posición tiene una nomenclatura, ¿no? Y se llama negacionista, ¿no? Es una posición negacionista acerca del holocausto judío, que no solamente defienden los alemanes, ojo. En estos tiempos esa posición negacionista también es sostenida por los persas, por ejemplo, ¿no? Por los iraníes, que se oponen pues a la existencia del Estado judío, ¿no? Que básicamente existe el Estado judío por esta problemática, ¿no? Pero bueno, interesante lectura, bastante polémica, ¿no? Como les dije, de repente ustedes tengan una idea al respecto, ¿no? De que sí existió, ¿no? El holocausto judío, y este texto está yendo en contra de lo que piensas. Entonces, ¿cuál es la tesis que se defiende acá? Que pues el holocausto judío es mera propaganda política, ¿no? Es pura propaganda política, ¿ya? Y al ser propaganda, pues no se apega a la realidad. ¿Está bien? Se demuestra así. Este conector es importante. Los conectores jóvenes. Ya, esto es un texto sintético, ¿no? Lo principal aparece al final. Se demuestra así, en resumidas cuentas, en síntesis, en conclusión. Ya, la cuestión del holocausto judío es mera propaganda política. ¿Cuál es la tesis? Ah, Alemania no es la responsable de la
No, el problema aquí, ni siquiera creo que aparece Segunda Guerra Mundial, déjame acordarme, no me acuerdo. No, pues, ¿quiénes fueron los responsables de la Segunda Guerra Mundial? No es algo que se haya desarrollado acá. Criterio, incoherencia, ¿sí o no? Chao. ¿Ya? B, el llamado Holocausto judío nunca ocurrió en la realidad. Ya, claro, eso es lo que se está problematizando. Me preocupa el nunca. Puedo dudar, entonces reservo. C, hay que replantear la visión militar que se tiene de los nazis. Hay que replantear, o sea, la visión militar. En realidad se puede replantear, pero la visión militar, no necesariamente, ¿no? No la visión militar, puede ser la visión general, ¿no? Ya, se descarta. D, fueron los aliados los que No, esto es incoherente, adiós. El holocausto judío, ahí está el tema. Ese es el tema, ¿no? Es la palabra clave. Claro, en C no aparece ni siquiera la palabra clave. Entonces está bien descartada. A ver, el holocausto judío, va. Se trata de una perogrullada. ¿Y qué rayos es una perogrullada? Una verdad de perogrullo. No, no, no. Una perogrullada es una redundancia, ¿ya? Una perogrullada es decir que el agua moja. El agua moja, profe. Eso es una verdad de perogrullo, pero verdad al fin y al cabo. Y en este caso no se está defendiendo que el holocausto judío sea una verdad, ¿ya? Esto es falso, es incompatible. Por lo tanto, barco. ¿De acuerdo? Barco. Dos, el término rigor. Es sin ningún rigor, el burdo montaje, sin ningún rigor, ya sin ninguna prueba, sin argumentos, sin realidad, ya connota aversión, rechazo, virulencia, severidad, tenacidad, objetividad. Objetividad, pues, ¿ya? Porque aversión es rechazo, virulencia es infeccioso, ¿ya? Infección. Severidad es severo, pues. Tenacidad es dureza o terquedad. Entonces, en este caso, lo que se hace referencia es que no hay una verdad, ¿no? Acerca de la existencia del holocausto judío. Y si no hay verdad, no hay objetividad, pues. No hay rigor, no hay objetividad. ¿Ya? Enano. 3. Se infiere que la apelación a la propaganda como una manera de fortalecer la postura del autor es un claro ejemplo de la falacia a la propaganda. ¿Qué caracteriza a una propaganda? Mira, una propaganda tiene que ser reiterativa, ¿ya? Ya está. Tiene que ser repetitiva, porque de lo contrario no va a calar el mensaje en ti, ¿ya? Una propaganda se tiene que repetir y repetir y repetir constantemente, ¿ya? Una propaganda, pues, al igual que una publicidad, porque una propaganda es una publicidad, tiene que repetirse constantemente, ¿ya? Se tiene que repetir. Entonces vamos aquí a los tipos de falacias. Acá está. ¿Qué dice ahí? Reiteración. Reiteración. ¿Ya? Tanto se repite, ¿no? Repite algo hasta que quede algo, ¿no? Tanto se repite esto del holocausto judío, que deviene en una verdad. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Ad nauseam, ¿no? Ad nauseam. ¿Ya?
Ad nauseam. Por la propaganda. Las propagandas son repetitivas, son iterativas o reiterativas. Profe, ¿existe iterativo? Existe, ¿ya? Re es demasiado ya. 4. Es compatible, o sea, es verdad. Con la lectura. Es compatible con la lectura. Señalar que el carácter pacífico del pueblo alemán para negar el hecho de que pudiera haber cometido atrocidades contra los judíos es un ejemplo del uso de la falacia. Ah, el carácter pacífico del pueblo alemán. Como son pacíficos, ellos no han cometido, pues, los crímenes, ¿no? En vez de demostrar, ¿ya? ¿Por qué no es verdad, ¿no? Ajá, ya. Y pues es una redundancia. O sea, parte de carácter pacífico del pueblo alemán no han cometido atrocidades porque son pacíficos, pues. Ya vamos aquí. Obviamente ya no va a ser ad nauseam. Claro, acá. Esa es, ¿ya? Petición de principio. ¿Qué significa? Que la proposición que se debe demostrar ya está incluida. O sea, al decir, mira, el pueblo alemán es pacífico, ya se supone que ellos no han cometido ningún crimen, pues, ¿no? Son incapaces de cometer crimen alguno. Ya está incluida ahí en la proposición, ¿ya? La conclusión se haya incluida en la premisa. Esa es, ¿ya? Premisa o conclusión. Ya está. Elena. Esto lo vamos a ver con mayor detalle en la semana del texto argumentativo. Tranquilos, tranquilas, ¿ya? Y si se replicara utilizando los estudios de serios historiadores con abundante documentación, ya, si se replicara, esto significa si se refutara, si se rechazara, ¿no? Utilizando los estudios de serios historiadores con abundante documentación sobre las atrocidades cometidas contra los judíos por el ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial, entonces estaría utilizando adecuadamente el argumento de ya estudios de serios historiadores, pues autoridad. Ya está. Listo, jóvenes. ¿Hay tiempo para más? A ver, tomen ahí captura de pantalla. ¿A qué hora tenemos? 11:25. ¡Guau! 4 minutos. Ya, a ver. Vamos a leer rápido acá. Estamos convencidos de que la historia de Jesús no es la biografía de un Mesías histórico, sino un mito. Ya, la historia de Jesús es un mito. O sea, no es verdad, que se basa en leyendas paganas imperecederas. Oh, está siendo bien crítico, ¿ah? Acá creo que debe haber muchos creyentes, ¿no? Deben creer en la historia de Jesús y decir que es un mito, una leyenda. Wow, es chocante, ¿ya? Pero ya les he dicho, leer esto no te va a hacer un anticristo, ¿ah? Cuidado. El cristianismo no fue una revelación nueva y excepcional, sino que en realidad fue una adaptación judía de la antigua religión mistérica de los paganos. Nuestras conclusiones se basan en las fuentes históricas existentes y en las investigaciones más recientes de los eruditos, o sea, no viene de la nada, ¿ya? Hay toda una investigación, hay fuentes históricas que avalan esa idea. Nuestras conclusiones, ya, en realidad muchas de las ideas que examinamos están muy lejos de ser nuevas. Los místicos y los estudiosos del Renacimiento ya situaban los orígenes del cristianismo en la antigua religión
egipcia. Hasta pues el tema, la historia de Jesús. La posición del autor es una posición en la que se problematiza la historia de Jesús como una historia verdadera. ¿Ya? Es un mito. ¿Ya? La posición es que aquí se sostiene que la historia de Jesús es un mito. ¿Ya? Es una posición contraria a la existencia de la historia de Jesús. ¿Ya? La tesis, la historia de Jesús es un mito. Los argumentos aquí están, pues, ¿no? O sea, los estudios, ¿no? De estos eruditos, la antigua religión egipcia, esos son argumentos, ¿no? Argumentos basados en hechos. Vamos a ver qué tipo de argumento. Analogía por signos, ¿ves? Por signos. Y de autoridad, ¿ya? Aquí hay eruditos y la religión egipcia. A ver, ya está, ¿ves? Es rapidito. Cuando el texto es así de argumentativo, neto, se procesa rápido, ¿ya? Hay muchas coincidencias entre la mitología de dioses como Osiris o Dioniso y la historia bíblica de Jesús. Osiris, ya estos tienen que ver con argumentos. Ya sabemos qué es lo principal. Entonces, por defecto, en el texto B se tiene que sostener lo contrario. En el texto A se ha indicado que la historia de Jesús es un mito imperecedero, ¿no? Es un mito basado en leyendas sempiternas. Entonces, en el texto B se tiene que decir que no es un mito, es una realidad. A ver, si bien abundantes escritos cristianos avalan la existencia de Jesús, para la mayoría de historiadores también existe un consolidado registro de testimonios no cristianos que afirman que Jesús de Nazaret fue un personaje histórico que vivió hace unos 2000 años y ya está. Entonces, ustedes tienen que pedir que en sus exámenes vengan textos netamente argumentativos. Por eso te dije que los textos argumentativos, dialécticos, discontinuos, son los textos menos complicados que debes procesar. Porque una vez que descubres el tema, la posición y la tesis del texto A, el texto B es rápido, es de procesar, ¿ya? Los documentos históricos que confirman esto incluye escritos tanto de historiadores romanos como judíos, literatura rabínica y cronistas anticristianos que vivieron durante los primeros días del cristianismo. Ya está. Ya no hay por... Aquí habría que leer el texto para poder responder estas preguntas, ¿no? La 3, la 4 y la 5. En realidad hay que leer todo el texto, pero ya está. Lo principal ya está. El tema controversial es obviamente si la figura de Jesús, ¿no? Existió, ¿no? O no. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Ya? El tema controversial que se desarrolla en el texto es la importancia de Jesús. No se problematiza si es importante o no Jesús. La vida y muerte, no. La historicidad de Jesucristo bíblico. ¿Es un personaje histórico o mitológico? Ya. La existencia de un Jesús de Nazaret ya puede ser la existencia, ¿sí o no? Y las fuentes históricas de los evangelios. Ya, aquí que puede predominar, creo que sí es un personaje histórico, ¿ves? No existió ningún Jesús histórico. Y aquí Tácito consideraba, bueno, historiadores. Ya, historia es una palabra clave, entonces casa tiene que ser la clave correcta, jóvenes, ¿ya? Eso es. Y bueno, ya llegamos al final, ¿sí? Ya estamos al final de la clase y ahí lo vamos a dejar ya, jóvenes. Si hay preguntas en la siguiente clase en la que nos encontremos. Y nada, gracias por su atención, jóvenes. ¿Hay alguna interrogante tal vez? Nada. Nos vemos entonces la próxima semana, jóvenes. Cuídense mucho, estudien bastante, ¿sí? Chao, profe. Chao. Chao, profesor. Gracias, Cuídese. profe. Gracias, profesor. La próxima semana, clase. Así es.